Entonces, si no tiene sombra de variación aplicado a la palabra, ¿por qué Jesús, que es Dios hecho carne, dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás? Pero, y ahí yo creo que a nuestro hermano le gustan mucho los énfasis, ¿verdad? Sí. Pero, yo os digo, cualquiera que mire una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está cambiando o no la ley de Moisés? Carlos, perdóname, en este momento llegó nuestro operador que puede asistirnos con el teléfono. Voy a desbloquear el teléfono para que nuestro hermano Luis Escalona intente llamar. El operador va a contestar las llamadas y si no es Luis el que está llamando, le va a pedir disculpas y le va a pedir desocupar la línea para que Luis pueda llamar. Está bien, me parece bien, pero no está de más que nosotros adelantemos un poco, porque esta opinión, esta acusación de que estamos siendo guiados por espíritu de error, yo no la acepto. Primero, no la acepto porque tengo que advertirle, pues, que no es verdad, está equivocado. Nosotros pudiéramos estar equivocados en la apreciación de la palabra, pero no estamos equivocados porque nos guía un espíritu de error, porque yo acepto que nuestro hermano Escalona tenga el Espíritu Santo, lo acepto, y yo no puedo decir que él está, porque decir que está movido por un espíritu de error es una cuestión pesada entre las personas que creemos pues que somos creyentes. Uno puede estar equivocado en la palabra, más o menos, pero eso son palabras pesadas que no las acepto del hermano. Me gustaría que se retractara. Entonces, el asunto es el siguiente. Nuestro hermano Escalona está equivocado en función de que él mira a los evangelios. ¿Qué nos ha citado él? Nos ha citado los evangelios en Mateo, como nuestro otro hermano lo citó en Lucas. Nos ha citado la epístola a los hebreos, de donde es necesario un sumo sacerdote, la epístola a los hebreos, recuerdo que a los hebreos es a los hebreos, ¿no? Y nos ha citado la epístola de Jacobo, que la escribió a las 12 tribus en dispersión. Yo les tengo que decir algo que a lo mejor les va a llamar la atención, y es algo muy interesante, es un dato estadístico muy interesante. Yo pongo aquí, por ejemplo, puntos sacerdotes en la concordancia electrónica, ¿sí? Y me da que aparece la palabra 408 veces. No, perdón, aparece 1000 veces la palabra, un poquito menos de 1000 veces aparece la palabra sacerdote, bastantes veces, ¿verdad? Bastantes veces. Entonces le doy a Enter, me voy aquí con la computadora, que es una tremenda herramienta para demostrar ciertas partes de doctrina, porque es la frecuencia con que se dice y todo eso. La última mención la primera mención de sacerdotes en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento está en Mateo 2:7. La última mención está de los Evangelios, ¿no? Empieza en Mateo 2:7, en Mateo 8:4. No, porque me confundí Malaquías con Mateo. Mateo 8:4, ve, muéstrate al sacerdote. Y la última mención en los evangelios está en Juan 18:26. Después tenemos varias menciones de la palabra sacerdote en Hechos, que está hasta el capítulo 24, cuando habla de que el sumo sacerdote descendió y tal, en el juicio de Pablo y todo eso, ¿no? Que le dijo el sumo sacerdote, las discusiones que tuvieron, en fin, todo eso. Alguien me podría decir, vamos a hacer una pregunta, sí, a ver, ¿cuántas veces está la palabra sacerdote en las epístolas de Pablo
y en las epístolas, sí, en las epístolas de Pablo. ¿Cuántas veces está? ¿Se me permite responder? Donde se nos explique, ¿eh? ¿Se me permite a mí responder o es para los oyentes? Tú vas a responder porque ya abriste tu concordancia electrónica, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si no hay una respuesta rápida, puedes responder, Jorge. Bueno, acordémonos que a la página web el audio llega con unos segundos de retraso, más o menos de acuerdo a la velocidad de la conexión de los oyentes. Entonces es posible que se tarde un poquito en responder. Si quieres seguir adelante. No, adelante, hermano querido. Explícalo, más bien explícalo tú. Sí, cómo no. Bueno, no lo voy a explicar, solamente en la concordancia electrónica, al menos en la Biblia textual, ni una vez. En la Biblia textual ni una vez. Yo estoy en la 60, en la Reina Valera 60, y no aparece ni una sola vez. ¿Se le olvidó al Espíritu Santo hablar de sacerdocio a Pablo para que lo hablara a la iglesia de Dios? No creo. Es que nuestra relación es directa. Fíjate tú, el sacerdote que hace no es una especie de intercesor, de intermediario entre el creyente y... ¿Para qué está constituido un sacerdote? No está constituido allí para presentar ofrendas y sacrificios a favor de quienes representa. Así es. Entonces, eso no puede ser para nosotros, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que entrar en ningún lugar santísimo. Nosotros ya estamos dentro del lugar santísimo. Les voy a hacer una pregunta que los va a sorprender enormemente. Piensen un poquito. Si no es necesario que entremos en el lugar santísimo, sí, como en efecto estamos ya en el lugar santísimo, Jorge, te pregunto a ti, ¿en dónde estamos? ¿Qué era lo único que había en el lugar santísimo? El arca. El arca, muy bien, el arca. Y cuando dice la palabra que nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién es el arca? Jesús. Exacto. ¿Y dónde estamos nosotros? Yo no encuentro por ninguna parte, excepto que nosotros también estemos en el arca. Mira, es un tema que, digo yo, que por temor de Dios, los que lo vamos entendiendo, muchas veces no nos atrevemos a hablar de eso. No nos atrevemos. Yo estuve varias semanas pensando si debía decirlo o no. Lo único que quiero es que lo mediten. Si en realidad estamos en Cristo, ¿no estamos nosotros también en el arca? No tenemos necesidad de entrar en ninguna parte. Amén. Entonces, cuando Pablo, por el Espíritu Santo, les habla a los hebreos, le dice, entremos pues al lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. No es para nosotros. Nosotros ya no solamente no estamos en el arca, sino que somos parte del arca. Así es. Es algo tremenda nuestra posición, es algo tremendo nuestro supremo llamamiento. Por eso tenemos que tener paciencia y entonces decirle a nuestro hermano allí, fíjate hermano, lo que tú hablas está en la ley. Fíjate que ahí en Mateo está la palabra ley. Si quieres vuélvelo a leer de nuevo, pero esta vez enfatizando la palabra ley. En Mateo era 23, creo. Sí, creo que sí. Ahora dice, ¿dónde está escrito que no hay que hacerlo? Pero bueno, hermano, ¿dónde está escrito que hay que hacerlo? No, él dijo, dígame un solo mensaje donde la Biblia dice que los diezmos y la ley fueron abolidos. Pero no fueron abolidas, nadie dice que fue abolida. Lo que yo digo, lo que nosotros decimos, hermano querido, es que fueron cumplidas, no abolidas o abrogadas. Esa ley no se puede abrogar.
No hay manera de abrogarla, tiene que cumplirse. Y el cumplimiento fue en la cruz cuando Él llevó todo el peso de la ley manifestado en los pecados de los hombres, lógicamente. Entonces, cuando resucita porque ya no hay más ley. Porque Él no puede, porque Él pagó con el derramamiento de su sangre los pecados que estaban expresados en la ley, porque sin ley no hay pecado. Entonces, los pecados tienen que pagarse para que la ley quede satisfecha, vindicada. No se puede abrogar, no se puede derogar, no se puede abolir la ley. La ley no se puede abolir. La ley tiene que ser cumplida. Entonces, cuando se cumple la ley, entonces los mandamientos quedan abolidos, quiere decir, quedan sin efecto. ¿Me comprende? Exacto. Pero primero hay que pagar el pecado, hay que pagar la lepra. El leproso cuando le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. ¿Y dónde se fue la lepra? ¿A dónde se fue? Pues se le pegó a Jesús de Nazaret la lepra, porque alguien la tenía que cargar. Por eso dice Isaías que Él padeció en la cruz y se volvió leproso. Eso es lo que quiere decir llagado. Llagado quiere decir que se llagó con la lepra de todo el mundo. Eso es lo que quiere decir. ¿Entiende? Claro que está cumplida, lógico que es porque ha sido pagado, por eso Él dijo cancelado es, no tiene nada que ver con ser abrogada. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Pero por eso, porque la cumplió Él y pagó su precio de sangre, su precio de dolor infinitos, su soledad infinita, por eso es que hoy estamos libres de eso. La ley es la maldición de la ley. ¿Cómo somos tan? Pero es que no hemos leído la epístola a los Gálatas. Pero ¿cómo es posible que nuestro hermano no se atreva a hacernos una pregunta de tamaña, desconocimiento? Desconocimiento completo de la palabra. ¿Cómo nos vamos a justificar por la ley? Es una locura justificarse por la ley. Entonces, el sacerdocio, eso es para los Pedro, que fue mandado a la circuncisión, y la epístola a los hebreos. Pero nosotros no, Jesús no es nuestro sacerdote. Jesús es, claro que es nuestro sacerdote y nuestro Dios y todo, pero Él es nuestro hermano mayor. ¿Me comprende? Él ya una vez presentó los pecados y nosotros somos parte de su cuerpo. Somos miembros de sus miembros, hueso de su hueso, carne de su carne. Estamos en Cristo, Él nos ha dado su Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros como un don irrefutable, como un don que no se puede echar para atrás, irrevocable. Entonces, esto es así, somos hijos e hijas legítimos, genéticos, esenciales de Dios. No es que somos llamados, no, somos hechos hijos de Dios, eso, y lo somos. Entonces, esta realidad no puede tumbarse así porque no sabemos dividir la palabra de Dios. El error consiste en no saber dividir rectamente la palabra de la verdad. Entonces, allí en primera, me parece, o segunda de Timoteo, nunca me acuerdo, 2:15 me parece, procura presentarte ante Dios, procura estar presente, no presentarte, procura estar presente ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que divide rectamente, que segmenta rectamente la palabra de la verdad. Entonces nosotros nos tenemos que ubicar donde nos corresponde como hijos de Dios. No podemos ponernos en nuestra parte. No podemos decir, ahora estoy en Isaías 14, o estoy en Ezequiel 28,
¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Perfecto era en tus caminos. ¿Que somos nosotros Satanás, acaso? ¿Que Dios nos habla allí? No, no, señor. Yo le diría a la atalaya, si tú le dices, entonces la sangre del otro recaerá sobre sí mismo. Pero si no le dice, la sangre de aquel va a caer sobre ti. Eso es pura ley. Nosotros tenemos complacencia, alegría en predicar el Evangelio. ¿Cómo Dios nos va a decir eso? Dios se lo decía eso a personas que eran extranjeros, que eran esclavos, que eran siervos, que no tenían una comunión esencial con Dios. Es que pareciera que Pentecostés no hubiera existido entonces. Pareciera que no hubiera existido el descenso del Espíritu Santo y que nos hizo templo de su Santo Espíritu, el Señor. Es como no podemos negar ese hecho, es imposible, está en la Biblia. Entonces, la ley la cumplió y la pagó. Cancelado es, dijo el Hijo de Dios. ¿Para qué? Pues para que nosotros no tengamos que pagarla, pues. A eso se refiere la gracia. Adelante. Además, me parece muy temeraria esa oferta de nuestro hermano Luis Escalona, el cual es pastor aquí en la isla, de decirnos, permítame aclararle la palabra de Dios para que salgan de ese espíritu de error. Bueno, estamos intentando llamarlo, porque ya que él no nos ha llamado, nosotros los estamos llamando y nos contestó y nos pidió que le llamáramos en 10 minutos. Luis, te pido que nos llames tú a nosotros. Estás aquí, el programa es abierto, es más, estamos desviando todas las llamadas y dejando solamente la tuya para que participes, porque nosotros no dejamos las cosas, bajo la mesa ni en confusión. Queremos que quede todo absolutamente claro. Esta es una emisora cristiana abierta, predicamos la verdad, solamente hablamos de la palabra de Dios. Nuestra intención no es hablar mal de nadie, nuestra intención es hablar verdad, hablar la palabra de Dios. Y estamos hablando la palabra de Dios y tenemos que necesariamente desmentir cuando se hable lo que no es palabra de Dios. Y lo que tú has dicho de tomar en cuenta Mateo 23:23 y tomar en cuenta Santiago 1, 17 y 18, es un mal manejo, trazado de la palabra de Dios, porque te estás ubicando en el sitio de los judíos, te estás ubicando en el contexto de los hebreos, los cuales están bajo la ley, a quienes les fue dada la ley y tienen que cumplir hasta el más mínimo mandamiento de la ley, porque si deja de cumplir uno de ellos, se hace culpable de todos y se acarrea la maldición de la ley por no cumplirla. En cambio, estamos hablando aquí de la iglesia de Dios, según la Biblia, la cual está formada por algunos que antes eran judíos y estaban bajo esa ley, y otros que no éramos judíos y no estábamos bajo ninguna ley, de hecho ni buscábamos a Dios y estábamos destinados al infierno, o mejor dicho, estábamos sin ley y sin Dios en este mundo, y Dios nos ha llamado, habiéndonos elegido y predestinado, nos ha llamado para que seamos parte del cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, llamados por gracia, salvados por gracia, por medio de la fe que nos fue dada, y evidentemente que son dos grupos de personas, pero muy, muy diferentes, muy distintos. Los judíos siguen bajo la ley, y todavía seguirán bajo la ley, hasta el momento en que Él sea manifestado. ¿Tenemos la llamada o no? No, ok. Bueno, Carlos, mientras él llama, ojalá que llame, mientras él llama, déjame leer unos mensajitos que tenemos aquí pendientes para honrar a nuestros oyentes online. Hace más de 2 horas atrás, escribió Armando Perales: nosotros mismos alimentamos esos malos actos de diezmar por ignorancia. Y dice, amén, a ponerse a trabajar.
David Becher, en donde me congrego el pastor no recibe sueldo y tampoco se hace énfasis repetitivo sobre el diezmo, sino que es personal. Hace unos 2 años hubo una reunión de miembros y yo les expuse mi punto de vista y que hace 6 años que no diezmaba. Se dieron cuenta cuando les expuse la palabra que no podían refutar, sino que muchos hermanos me miraron fijamente diciendo, ¿cómo no va a diezmar si él está a cargo de la alabanza? Gracias a Dios pude presentar los versículos y aproveché a hablar sobre la cena dominical. Esto de que no se hace énfasis repetitivo sobre el diezmo, sino que es personal. Si lo sigues tomando como diezmo de la ley, siguen pecando, porque el diezmo en la ley es distinto que tú, no sabiendo, digo yo, no sabiendo que en la ley está el diezmo y que tú hayas dispuesto en tu corazón, bueno, de lo que Dios me prosperó voy a dar el 10%. Bueno, no sé si eso sea válido, aceptado por el Señor. El problema es que Dios no te pide el 10%, Dios te pide el 100%. Nada es mío, todo proviene de Dios y Dios me dice que el que tiene es para que comparta con el que tiene necesidad. Entonces, ¿qué hago yo con el otro 90%? Me lo disfruto y solamente doy el 10%. O sea, no sé, eso de que sea personal, creo que no es para la Iglesia de Cristo. Definitivamente no es así. Armando Perales dice, ignorancia es el cáncer evangélico. Gracias a Dios por estos programas, presentémonos aprobados, continúa diciendo Armando Perales. Jesús Homero, uno de los grandes problemas es que algunos pastores amenazan a los que no diezman. Les dicen que se irán al infierno y usan un supuesto testimonio de 7 jóvenes que fueron al infierno llevados por Jesús. Dicen que allá hay gente porque no diezmaba. Carlos, ¿qué opinas tú de esta barbaridad? Sí, tenemos la llamada. Perdón, disculpa Carlos, tenemos entonces a Luis Escalona en línea. Buenos días, Luis. Hemos estado analizando los mensajes que tú enviaste, te damos la oportunidad pues de participar. Adelante. Buenos días, Dios te bendiga. Amén. Muy buenos días por la oportunidad que me ofrecen de participar en el programa el cual usted está al frente, Jorge Tedardo. Estoy llamando por petición de ustedes que me llamaron. No estaba escuchando la radio, pero me dijo el joven que me iban a dejar participar en esta oportunidad con respecto al tema que ustedes están discutiendo en este momento acerca de los diezmos. Sí, correcto. Estábamos leyendo varias repeticiones que dijo el hermano Carlos Fuchán, que decía que la ley quedó abolida. Yo le pregunto al hermano Carlos Fuchán, ¿dónde él busca en la Biblia un versículo que diga que Dios escribió allí o mandó a sus discípulos o a las personas que escribieron la Biblia que dijeran que él abolió la ley? ¿Dónde está ese versículo? Yo nunca lo he leído. Ahora yo le pregunto a Carlos Fuchán si él cumple la ley judicial, él cumple la ley moral y él cumple la ley sacerdotal, si él se congrega o no se congrega. Entonces, ¿cuál ley fue abolida? Cuando Hebreo habla, en el capítulo 7, habla acerca de la ley del sacerdocio. Esa ley del sacerdocio, siempre lo han dicho ustedes allí, que Jesús no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla, en él se cumple. Entonces, como él hizo un sacrificio de una vez y para siempre, y estableció el sacerdocio de Melquisedec, que es perfecto, porque los sacerdotes sacrificaban por los pecados una vez al año, y lo hacían año tras año, y cuando moría ese sacerdote, el que lo sucedía, o el que lo sucedía, el que venía después de él, tenía que hacer el mismo sacrificio. Entonces Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre, para toda la eternidad. Y el que quedó abolido fue el sacerdocio Aarón por el sacerdocio Melquisedec. Ahí no está hablando específicamente de los diezmos. Y como hay cambio de sacerdote, hay cambio de ley, obviamente, hermano. Ahora, los diezmos establecidos por Dios es para la iglesia, para nosotros, para que la cumplamos, y esa es la única, escúcheme, en Malaquía, el único versículo donde Dios nos reta. No, Él nos dice que nos pruebe. Mire, la Biblia dice que Dios no puede ser probado, hermano. Y Dios dice, probadme en esto para ver si yo no abro las compuertas de los cielos y los bendigo en sobreabundancia. La Biblia dice que Dios no puede ser probado. Sin embargo, Dios no autoriza en ese momento para que nosotros lo probemos en eso con respecto a lo que es los diezmos, las ofrendas, las primicias, hermano.
Entonces, ¿por qué digo espíritu de error, mi hermano? ¿Por qué? Porque hay cosas, como le decía, como dicen las cartas del apóstol Pedro, que Pablo escribió muchas cosas que inclusive para él era difícil de entender, pero él le decía entenderlo y seguirle. No discutan lo que se dice ahí, lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso, porque son muchos escritos que son incomprensibles para nosotros inclusive, para nosotros entenderla. Entonces, muchas veces queremos dar nosotros a entender algo que ni siquiera nosotros mismos comprendemos, hermano. Yo no quiero contender con la palabra, ni con Funchán, ni con ninguna otra persona. Yo lo que quiero es que ustedes, por favor, sean un poquito más precavidos al llevar los temas que están dando ahí a entender, porque están trayendo mucha confusión al pueblo cristiano de Dios, y están trayendo rebeldía, porque están diciendo que no se congreguen, que esto, que la Biblia dice aquello, que no diezme, que aquello y lo otro. Eso trae maldición, hermano, para una nación. Aquellas personas que le dan la espalda a Dios, eso trae maldición para la nación, para las vidas, para el hogar, mi hermano. Amén. Perdóname, pero no te digo amén porque estoy con los ojos pelados, como se dice aquí en Venezuela, espantado escuchando lo que estás diciendo. Primero, y me permito responderte antes de que Carlos lo haga, tú te estás ubicando en Malaquías. Yo no estoy en Malaquías. Si tú estás en Malaquías, bueno, está bien, tú estás en Malaquías, te tendría que preguntar de cuál de las 12 tribus de Israel eres tú. Yo personalmente no estoy en Malaquías, y lo que dice Malaquías no me lo dice a mí, se lo dice al pueblo de Israel, no se lo dice a la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, que estamos confundiendo a la iglesia, perdóname, te debo decir que ustedes están confundiendo a la iglesia porque le han impuesto a la iglesia mandamientos que son para Israel y no son para la iglesia. Entonces nosotros estamos aclarando por la palabra de Dios el error en el cual la iglesia está sumida a causa de los pastores o dirigentes que han mal manejado la palabra de Dios. Jorge, yo vuelvo y te repito, yo no quiero contender con la palabra y mucho menos ascenderte ni tampoco aceptar ofensa de parte tuya, porque no es la idea de invitar a una persona a participar en tu programa para ofenderla. Ahora bien... Bueno, pero es que tú empezaste... Luis, perdón. Perdón, Luis, tú empezaste ofendiendo, y si tú empiezas ofendiendo, ¿qué puedes esperar? Yo no te estoy ofendiendo, yo te estoy diciendo la verdad. Estás confundiendo a la gente, haciéndolos creer que tienen que cumplir la ley de Moisés. Me perdonas. Eso no es ofenderte, eso es decirte la verdad. Ok, esa es tu verdad. Escúchame lo que te voy a decir. La ley, como bien dice la Biblia, la ley es espiritual, hermano. La ley es espiritual. Y la ley la perfeccionó Jesús. Bien decía ahorita Carlos Funchán cuando decía algo acerca de la ley, que tú cumples eso, que tú esto y aquello. Mire, mi hermano, le voy a decir algo. Escúcheme bien. Jesucristo vino para traernos libertad, conforme a la palabra de Dios, porque es el verbo hecho carne. Él vino a traernos libertad, a libertarnos de la ley del pecado que entró cuando Adán y Eva pecó, y él es el segundo Adán a traer libertad aquí a la tierra. Ahora, lo que usted está discutiendo, los estatutos bíblicos, los principios básicos del Señor, de una manera que no son verdaderamente como tiene que decirlo, y confundes al pueblo, y por eso es que el pueblo hoy en día, algunos, los que no han permanecido en el amor de la palabra de Cristo Jesús, se ven confundidos por esas cuestiones que ustedes discuten ahí en la Biblia, sin fundamentos bíblicos, porque toman 2 o 3 versículos con respecto al tema que están hablando, y dejan confusión en el pueblo, no dicen las cosas claras como son, porque ni aún ustedes explicando saben explicarse lo que todavía no han entendido, mis hermanos. Yo de verdad les digo, mire, los amo en el amor de Cristo Jesús, no tomen la palabra para contender y mucho menos para confundir al pueblo, hermano. Que Dios les bendiga y tenga buen día. Mira, Luis, tú estás citando Malaquías, que es ley para el pueblo judío. Espero que todavía estés escuchando a través de la radio. Has citado Santiago, Jacobo, que dice un siervo de Dios y del Señor Jesús a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, esto está dirigido al pueblo de Israel. El apóstol Pablo le manda a Timoteo a trazar o dividir correctamente la palabra de Dios para no presentarse delante de Dios como un obrero desaprobado que tendrá de qué avergonzarse. Entonces te invito a seguir escuchando y a tratar. Nosotros estamos también en ese intento, tratando de trazar la palabra correctamente. Carlos, adelante. Carlos.
Muchas gracias, Dios te bendiga, hermano, por tu participación. Obviamente no estoy de acuerdo contigo, creo que estás doctrinalmente equivocado, creo que estás sometiendo ojalá que mucha gente no te haga caso, simplemente no, porque estás trayendo el peso de la ley sobre una cuestión que hemos sido libertados. O sea, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Yo no estoy, acabo de explicar suficientemente que lo que vino a ser Cristo en su nacimiento carnal, no en su muerte y resurrección, cuando nació y cuando se presentó al pueblo de Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando vino a este pueblo, él apretó la ley, la hizo más dura todavía. Cada vez que cambiaba la ley, porque el Señor la cambiaba para peor, de manera tal de que el apóstol, no es la ley de la libertad, al contrario, es una ley mucho más pesada. Mira, te voy a explicar. Cuando en Moisés, para pecar conforme a la ley de Moisés, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, si uno cuando cometía el pecado de adulterio era porque lo había realizado físicamente. Hasta entonces no pecaba. Tenía que irse con una mujer que no fuera la suya y tener relaciones íntimas, y entonces se cometía el adulterio, o la mujer. Pero Jesús dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces se está cambiando una ley externa adentro de una ley interna para cometer el pecado. De tal manera fue la desesperación que creo que fue el apóstol Pedro. No sé, tú tienes tu Biblia y eres doctor en Biblia, entonces léelo allí, dice, Señor, si la cosa es así, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y allí está lo que nos muestra el cometido de Jesús para endurecer la ley, de hacer ver que ningún hombre puede ser salvo por medio de las obras de la ley. Y entonces dijo, para los hombres o para con hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Entonces él, Jesús, tomó en su cuerpo la ley, la maldición de la ley, y pagó el precio. Yo no dije, y si lo dije fue un lapsus y retiro lo dicho, que vino para abolir la ley. Yo creo que eso, menos mal que está grabado, voy a buscarlo. Pero yo dije de que la ley no puede ser abrogada, la ley no puede ser abolida, sino que tiene que ser cancelada, tiene que ser pagada, de cancelar, de pagar una factura, de pagar un precio. Cuando Jesús dijo en la cruz, cancelado es, quiere decir, pagado está pagado. Entonces allí cargó con todos los pecados, se hizo pecado por nosotros y nos libertó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Si tú sigues con la ley con posterioridad a eso, estás declarando nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Estás diciendo que eso no fue así, que a ti te parece que fue de otra manera. Y en esto te recomiendo de que no hagas esas cosas, de que aceptes que la ley fue cancelada en su totalidad por Cristo en el momento de morir en la cruz. Cuando derramó su sangre, esa sangre derramada perdonó nuestros pecados todos con un solo acto, no con muchos, con uno solo. Entonces, esto jamás nos puede traer maldición a nosotros como maestros, como tú lo acabas de insinuar ahora, porque no solamente nos has llamado que somos guiados por un espíritu de error y que tú nos ibas a enseñar esto,
sino que también dijiste que porque estamos sugiriendo estas cosas, o estamos enseñando estas cosas, o estamos predicando estas cosas, entonces podemos estar sujetos a una maldición. Yo lo escuché bien, lo que acabas de decir, y eso no está bien, hermano, eso no está bien, porque la palabra maldición dice el Señor que no debemos maldecir, sino que debemos bendecir. Entonces, esto pues, aparte de que me pone un poco triste, me pone un poco también, no sé qué palabra usar sinceramente, pero es que no se puede seguir en esa ignorancia. La palabra de Dios, aunque es útil para redarguir, instruir en justicia, enseñar, no se dirige a todas las personas por igual. No podemos nosotros leer el capítulo 29 o 30 del Deuteronomio y decir, ahí estoy yo. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Dios te herirá con tisis y con pestes y con plagas. Pero ¿cómo vamos a aplicarnos eso nosotros? Que Cristo llevó por nosotros esas cosas en su cuerpo para que nosotros podamos ser libres de eso. ¿Cómo nos vamos a volver de nuevo? Es que yo no sé, hermano, pero ¿en tu Biblia está la epístola a los Gálatas o no está? Pero es que tú has entendido bien la palabra, tú sabes que tú estás agarrando la palabra por el filo y te estás hiriendo enormemente a ti y a todos los que enseñas esas barbaridades. Pero ¿cómo no vamos ahora a decirlo con doble énfasis? Que por favor hagamos un debate aquí hasta que amanezca y hasta que se vuelva a poner el sol mañana. Hasta que quede muy claro esto. Yo no sé, yo llamo a una cuestión pública en donde me estén escuchando y que me digan quién respalda a quién. Y quién no ha entendido qué cosa. Pero ¿cómo se puede decir estas barbaridades y quedarse tan campante? Y que después se monten en un púlpito a decir eso. Pero ¿dónde está el púlpito en la Biblia? ¿Dónde está el templo en la Biblia? ¿Dónde está el altar en la Biblia? Los pastores, por ejemplo, no saben que cuando suben al altar, esos peldaños, mientras más suben, más se le ven las desnudeces. Por eso es que Dios decía, no me hagan altar con gradas, pónganlo a pie de tierra ahí para que no se vean tus pudendas. ¿Entiende? Entonces, hermanos, esto y amigos que nos oyen y a todo el mundo que nos oiga, no, esto no es así. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y esa es la libertad que nos trajo. Por eso dice Gálatas, dice, para la libertad Cristo os libertó, para la libertad, para eso, no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud, a las opiniones de los hombres. Como dice, sujetaos a vuestros pastores, pues yo digo con toda autoridad, eso no está en la Biblia griega, en el original. Eso está en algunas versiones mal traducido. ¿Me comprenden? Que quieren tener dominio sobre la grey, que quieren enseñorearse. Ese es el espíritu de los nicolaitas. Que Dios, las obras de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, Dios las aborrece, porque le quitan la comunión al Espíritu Santo con su pueblo, con su gente, y entonces ponen de intermediario allí. Me comprende, a dirigir, a hacer, a hablar, a mandar a que se cante tal himno y que se callen en otro momento. Y entonces, ¿para qué sirven esos coros? Dígame. ¿Sabe lo que hace un coro en una iglesia? Privarte de que tú, que no eres del coro, adores al Señor. Cantes al Señor. Ah, no, solo cantan los que tienen voz bonita. ¿Y quién dijo eso? ¿En qué Biblia está escrita que tienen que cantar los que tienen buena voz? Los que entonan bien y los que no, cállense la boca.
¿Dónde está eso? ¿De dónde sale ese coro? ¿De dónde sale que después el coro deriva en el asunto de las danzas? Danzando con danzas sensuales ahí, decir, ¿y por qué David danzó? David danzó, David le cortó 200 prepucios a 200 filisteos. Y créanme que no se dejaron cortar los prepucios los filisteos, no, los tuvo que matar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir también a matar a 200 filisteos? Nosotros. Pero ¿qué es eso que se está haciendo en la iglesia hoy día? Yo he visto con movimientos tremendamente afeminados a algunos danzarines por ahí que me dio ganas de volver y me fui de la congregación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me pregunto, pero ustedes no ven acaso la televisión, lo que está pasando, lo que está sucediendo en todo eso, las barbaridades que se hacen en el nombre del Señor Jesús. Claro que estamos denunciando eso, y me voy a quedar afónico hasta denunciarlo. Afónico me voy a quedar. Mientras tenga la palabra que me respalda, mire, como dice ahí, con la verdad a nada temo y a nadie ofendo. Es la verdad, punto. Nosotros no podemos sino a favor de la verdad, eso es todo. Más nada, lo que nos interesa a nosotros es la verdad en Cristo. Ahora, si son dos los que se van a congregar, que sean dos. ¿Por qué está tan, digamos, contrariado nuestro hermano? Que está diciendo que nosotros estamos llevando al desorden. No, señor. Acabamos de decir, y lo hemos venido diciendo en todos los programas, que tienen que tratar de reconciliarse y advertir al que dirige la iglesia acerca de las posibles desviaciones que está sufriendo esa iglesia de la Escritura. Y si no quiere entender, y pedirle permiso para exponerlo también a toda la grey con toda mansedumbre. Ahora, si quieren ocultar esa verdad, pues créanme que lo van a saber por otro lado. Créanme que lo van a saber por otro lado. Eso no se puede ocultar. Lo que yo personalmente, el Señor me ha hecho entender que lo que te digo en los oídos, grítalo desde las azoteas, de manera que a mí nadie me va a hacer callar, no sé que me manden un misil aquí a Barcelona. ¿Me comprende? Pero que es un abuso lo que se está haciendo en la iglesia de Dios, es un abuso. Amenazar con el dedo de que uno puede recibir la maldición de Dios porque no dio los diezmos, es un pecado. Y dar los diezmos por temor es otro pecado también. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, usted no tiene por qué estar dando nada que no esté en la palabra. Dice, cada primer día de la semana. Mire, la única mención, el único mandamiento que hay respecto a la ofrenda. No hay otro para la iglesia, no hay otro. Al final de la epístola a los Corintios, usted lo puede leer. Dice, cada primer día de la semana, esto es el domingo, ¿no? No hay que tenerle miedo a la palabra domingo, tampoco hay hermanos que aborrecen la palabra domingo. Domingo quiere decir, no importa lo que haya hecho, el uso que haya hecho, el mal uso que haya hecho la iglesia católica, es lo mismo que no podríamos decir que el Señor se llama Jesús, porque un poco de católicos se llaman Jesús. ¿Me comprende? Se ha lamentablemente desvirtuado, pero eso no quiere decir que no lo podamos decir. El domingo, a partir de las 6 de la tarde de nuestro sábado, mal contado, pues ya empieza el domingo. Entonces usted, ese primer día de la semana, en cualquier momento, usted ora a Dios y pone aparte según haya prosperado. Ahora, ¿a usted le parece poca información esa según haya prosperado? Claro que es poca. Y piense, ¿por qué Dios puso tan poco detalles en el mandamiento? El primer día de la semana, cada uno ponga según, porque usted tiene el Espíritu Santo morador, y el Espíritu Santo va a hablar con usted y le va a decir cuánto quiere que ponga. ¿Me entiende?
Y usted va a tener que obedecer con tal que sea con gozo, porque si no es con gozo, déjeme decirle que como yo no necesito su plata, así tampoco el Señor necesita su plata. Entonces que lo deje muy tranquilo en su bolsillito. Pero si tiene alegría de dar, sepa que Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted ganó 1,000 bolívares, o $1,000, o 1,000 yenes, o 1,000 pesos, o 1,000, lo que usted quiera, y el Espíritu Santo le dice 1,000, usted va a tener mucha alegría en dar los 1,000 y quedarse sin nada. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios no dio el 10% de su hijo. ¿O sí? Jorge, ¿nos dio el 10% de su hijo o el 11,5? ¿Cuánto nos dio el Señor en la cruz? De su sangre, ¿cuánto nos dio el Señor? No necesita respuesta, hermano. Yo quisiera que alguno me dijera qué porcentaje de sangre le salió al Señor de su cuerpo. Yo quisiera que me dijeran a estas personas del diezmo. ¿A cuánta sangre chorrió de su costado? ¿Cuánta sangre chorrió de su costado? ¿El 20%? Bueno, a lo mejor el 70%. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende lo que quiere decir que Dios nos ha dado? Pero si nosotros no somos nuestros. Nosotros no somos nuestros, entiéndalo bien. Nosotros hemos sido comprados por precio, somos esclavos de Cristo. Un esclavo no tiene propiedades, lo primero que no tiene son propiedades, lo segundo que no tiene son opiniones. ¿Entiendes? Somos esclavos de él. ¿Quién? Pero por favor, ¿qué 10% aquel que ha entendido que Dios dio a su Hijo unigénito? ¿Pero qué es esto del diezmo? Esto es algo verdaderamente, cuando persiste, sospechoso. Entonces nosotros vamos a defender hasta el fin la verdad absoluta bíblica, que los diezmos no corresponden a la gracia de Dios, no son para la iglesia del Señor, es un pecado ante Dios exigirlos en la iglesia de Dios, y es un pecado consentir en dar esos diezmos, a ambas formas, y no hacer nada. Esto no te creas que te la salvas, no creas que puedas decir, yo no me meto en lío, yo aquí tiene mi diezmo, no me meto en lío, como para decir, bueno, menos mal que no me pide el 15%, porque si no sería peor, mejor le doy el 10 y ya salgo de ese lío, que se las arregle el pastor. No es así, lamento, tengo malas noticias para ti, Dios no te exime de eso. Dios no te exime de eso. Por eso hay veces que no es muy bueno tratar de conocer la verdad, porque la verdad se convierte en una papa caliente en nuestras manos que no sabemos después qué hacer con ella. Adelante. Bien, hermano Carlos, para referir pues al hermano Luis Escalona, él decía que el Señor Jesucristo vino para darnos libertad. Y hizo la serie de comentarios en los versículos pues que mencionó, pero la pregunta surge, Cristo vino para darnos libertad, pero entonces estamos en esa libertad obligados a seguir pagando los diezmos, es la pregunta a Luis Escalona, ¿verdad? Entonces, si fuimos llamados a ser libres, tenemos que esa libertad dejar que Cristo, como ya la pagó y la cargó en sí mismo, nosotros no podemos seguir siendo sujetos de seguir cancelando esos diezmos, porque me permito decir lo siguiente, a voz propia, él cobra su diezmo de allí por estar ahí al frente de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la libertad que Cristo vino a darle? Dice Silvia Vera, entre los más de, 200 mensajes, seleccioné uno al azar y muy apropiado. Ella dice, no acepto que el hermano Luis Escalona mienta cuando dice que en este espacio se ha enseñado a no congregarse. Y yo respaldo esta no aceptación de parte de Silvia. En este espacio jamás se ha enseñado a no congregarse y jamás lo haremos, porque la palabra de Dios quiere
que nos congreguemos. Lo que hemos dicho en algún momento es que si tú estás congregando en un sitio donde tus dirigentes pasan de lado la palabra de Dios, la malinterpretan a su antojo y te obligan y te ponen cargas sobre ti que no son tuyas, como bien lo dice la palabra de Dios, y eso sucedió en la iglesia primitiva, que le ponían a los cristianos, a los gentiles, cargas que ni ellos, los judíos, ni sus padres habían podido llevar, entre ellos el diezmo. Y entonces se lo quieren imputar y ponerle ahora sobre la espalda a los cristianos. Allí le decimos nosotros, ¿qué haces tú allí metido, congregando en ese error? ¿Qué tienes que hacer? Salir de ese error y congregarte con hermanos que de corazón sincero amen a Dios, alaben a Dios y quieran sujetarse a la palabra de Dios. Nunca jamás hemos dicho no congregar. Eso que quede bien claro. Carlos. Sí, gracias por las participaciones de todas, tuya, de Tereso, de Silvia, porque de verdad nuestra boca sobreabunda en palabra buena, en palabra de ciencia, de sabiduría, de doctrina. Estamos llenos de argumentos de la verdad, porque no podemos sino trabajar a favor de la verdad. Fíjate cómo nos habla la palabra en este asunto de sobreedificar. Fíjate, dice, pero cada uno mire, fíjate bien, ¿no? Es que yo quiero sacar la atención de los diezmos. Ya de los diezmos hemos hablado, eso es ley y pertenece a la maldición de la ley. Punto, ya está. No quiero ni siquiera, bueno, tocaremos otro momento, pero creo que ha quedado suficientemente claro. Pero esta libertad que nos trajo Cristo, que muy bien traída de nuevo a la discusión por parte de Tereso, es esa libertad precisa de la maldición de la ley. No podemos volver a caer en la misma cuestión. Por eso dice Pablo en Gálatas, no estés otra vez sujeto, no estéis otra vez sujeto a los mandamientos de hombres y cuestiones de estas. Ahora, quiero enfatizar lo siguiente, los diezmos en la iglesia profesante actualmente no es el principal tropiezo, según lo veo yo, ni el principal peligro, no es el número uno. Y quiero hablar de ese peligro número uno que hay. El peligro número uno es algo que los creyentes no se dan cuenta. Y anótenlo, por favor, porque lo voy a decir. Anótenlo. El peligro número uno que hay en la iglesia actual es la pasividad enervante a la que está sometida la grey. Oigan bien, pasividad enervante, irritante, que se somete a la grey, porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Jorge, aclárame esa parte, por favor. ¿Qué dice el castellano? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quiere decir que cada uno tiene que sobreedificar o uno solo en la iglesia tiene que sobreedificar? Cada uno. Es que la propuesta de Dios de edificación de la iglesia es en conjunto, edificados los unos a los otros. No, exactamente, muy bien. Y ahora yo le preguntaría a cualquier miembro, no a cualquier pastor, no, a cualquier miembro de esto que no pertenece a nada, que no le tocó nada pues en el reparto, ni va para el coro, ni va para los que no sé qué, en fin, de aquellos que designa el pastor a punta de dedo, ¿no? Porque le parece. Bueno, que no hace nada. ¿Cómo estás sobreedificando? Porque a esa persona es la que nosotros queremos llegar. A esa persona queremos decirle que tiene el sacrosanto deber y responsabilidad de sobreedificar. Entonces, si no tiene actividad, no puede.
De manera que el gran pecado de la iglesia cristiana evangélica consiste en la pasividad. Es digamos, la acción, permítame decirle y aclararla, la acción perversa de los que dirigen. ¿Y por qué me refiero a una acción perversa? Porque la palabra perversa, según se utilice, es dañina, que hace daño. Dañina, hace daño. Entonces hace daño en el alma del que está sentado, con un cuadernito ahí tomando nota de cosas que no entiende, leyendo unos libritos altifonales que fueron editados en algún momento hace 2 o 3 años atrás o meses atrás, que le dicen lo que tienen que leer ese día, ese domingo a las 11 de la mañana, y que se tiene que vestir con corbata y tiene que ir así y tiene que ir con la Biblia bajo el brazo. Entonces, esperar que llegue el director general allí, que va a iniciar todo el culto. Hermanos, esto no está en la Biblia. Esto no está, en mi Biblia no está y estoy seguro que en la de ustedes tampoco está. Léanlo, por favor. La pasividad. Por eso le fueron a preguntar a Pablo, y por eso es que mi versículo favorito de esto es 1 Corintios 14:26. ¿Quién lo recuerda de memoria? ¿Quién lo recuerda de memoria? Vamos a ver, vamos a dejar que llegue el audio allí. No lo escriban, simplemente díganme, sí, hermano, yo lo recuerdo de memoria, 1 Corintios 14:26. Ahí está la clave de todo. Ahí empezamos a sobreedificar. ¿A quién? Pues a nosotros mismos y a los otros, unos a otros. Ahí estamos. Adelante, Jorge. Carlos, tenemos a Luis Escalona otra vez en línea, en teléfono. Adelante, Luis. Jorge, se me había terminado el saldo del teléfono, por eso no pude seguir hablando anteriormente. Okay. Pero sí estoy escuchando, he estado llevando la secuencia, porque de que me dijeron que prendiera la radio, estuve escuchando todo lo que dijo, escuchando toda la despotificación que hizo en contra mía, tanto él como usted. Ahora bien, yo los invito, hermano, a que ustedes busquen allí, por favor, en su Biblia, busquen la Biblia, lean, no lean un versículo, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, hermano, para hacer su propia religión. Entonces, la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 5, verso 13, que donde no hay ley, no se inculpa del pecado. ¿Ok? Y dice también la Biblia, hermano, para aquellos que quieren vivir sin ley, que en el libro de Romanos también dice en el capítulo 5, verso 13, que antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, ¿para qué vino la ley? Vino para eso, para mostrar el pecado del mundo. Y bien decía Pablo, yo no conocía el pecado hasta que vino la ley, porque en la ley está escrito acerca de lo que es la envidia. Y de ahí fue que conocí que había pecado en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado?, decía el apóstol Pablo. Mi hermano, la ley es espiritual. Y en el capítulo 8 del mismo libro de Romanos dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Queridos hermanos, y sobre esa ley que le estoy hablando ahorita, como le decía, la pregunta que yo le hice, ¿cuál ley fue la que abolió Jesús? Porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, la perfeccionó, y así como dice Carlos Finchán, la endureció. ¿Por qué? Porque cuando las personas decían, bueno, mira, yo no cometo adulterio, sí, pero en tu mente ya cometiste adulterio porque deseaste a esa mujer sin haberla tocado. Desde tu corazón emanan los pecados, le decía Jesús a la gente. Desde allí emanan los pecados. Entonces, ¿qué ley abolió Jesús? Porque nosotros cumplimos la ley judicial. Yo no he visto que dónde está un versículo de la Biblia que dice, tienes derecho a matar, tienes derecho a robar. ¿Dónde está un versículo de la Biblia que diga te puedes comer la luz roja, no le des paso a otro, métetela en el medio? ¿Dónde está eso en la ley? La ley moral, ¿dónde dice Jesús, no, anda, fornica, adultera? No, ¿dónde está esa ley? ¿Y dónde está la ley que dice que no? Lo mismo lo dice el apóstol Pablo, no dejados de congregados como algunos tienen por costumbre, hermano. Porque cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen, por favor,
que alguno de ustedes me explique cuál ley abolió Jesús. Si en el libro de Hebreos capítulo 7 habla acerca de la ley del sacerdocio, hermano. ¿Ustedes están conscientes de que la ley no abarca solamente los mandamientos, queridos hermanos? Claro que Adelante. sí. Yo solamente te voy a leer un versículo y le doy la palabra a Carlos para que siga. Efesios 2:14, muy probable que te lo sepas de memoria, Sí. porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, de judíos y de gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Te lo vuelvo a leer. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, ¿tú sabes cuál era esa ley, Jorge? Esa es la baustrada, el jerer. Ese era el muro que había en el templo que separaba a los gentiles de los judíos. Eso se lo puedes consultar al hermano. No. Hermano, perdón, esa es tu interpretación. Una cosa con la otra, te lo voy a volver a leer, la palabra de Dios, no la interpretación que tú le das, sino la palabra de Dios. Ajá. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados... Sí, era un mandamiento, Jorge. Perdón. Era un mandamiento de la ley judía, de los judíos. La baustrada, pregúntale a Kunchan si lo sabe, si lo ha estudiado. Ese muro se llamaba la baustrada, jerer. Ese significa el muro de la separación de la enemistad. Ese fue el muro que Jesucristo derribó y de los dos pueblos hizo uno solo, hermano. No confunda una cosa con la otra, porque si no sabe, eso es lo que trae confusión al pueblo, y a eso es lo que yo me refiero. Están confundiendo al pueblo. Bueno, yo debo insistir que ustedes han confundido al pueblo y lo siguen confundiendo. Porque Jorge, dice la Biblia... Ustedes es un espíritu de soberbia, hermano, y de actividades terribles que no quieren aceptar la verdad. Yo de todo corazón los invito y espero que haya una oportunidad de que nosotros poder entendernos en la palabra, sentarnos y hablar con respecto a esto, y ya no sigan haciendo de la manera que lo están haciendo, como están confundiendo al pueblo. Los bendigo, hermano. Pero, hermano, espera un segundo en línea, por favor, si puedes. Sí, pero, dígame, ¿tú crees en la nueva creación o no? Por supuesto que sí, varón de Dios. ¿Tú me puedes diario, dar varón de un Dios. testimonio cortísimo cuándo más o menos naciste de nuevo? Yo nací de nuevo cuando yo confesé el nombre que es sobre todo nombre, varón de Dios. Me imagino que usted también, ¿verdad? ¿Tu vida sentiste que cambió totalmente? Así como ha cambiado la suya, mi vida también cambió. Pero fíjate O lo bien, pone en dice, duda, porque mi la hermano, ley no porque se te puedo enseñoreará recordar que la duda más significa pecado, de ¿no? vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado, perdón. Entonces, ¿tú no crees que ese nuevo hombre o esa nueva creación que Dios nos trajo nos da naturalmente una capacidad para alejarnos del pecado y para estar gozosos en hacer la voluntad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros? Y vivir en la ley de la libertad, hermano, no del libertinaje. Pero es que ¿Usted la cree que ley porque de ya la Cristo nos libertad, libertó de la ley, hermano... vamos a vivir en libertinaje, vamos a seguir viviendo en pecado? Pero Vivimos en la hermano, ley de la libertad, como ¿cuál dice el libro de libertinaje Romanos, si acabamos nosotros de entender? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, De ninguna porque manera, lo lo que decía. hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se trata de libertinaje, se trata de una auténtica libertad de no estar sujeto, en este caso, a los diezmos, en este caso, a una pasividad terrible que nos someten las tradiciones de los hombres, empezando por Lutero. Hermano, ¿Qué usted ha hizo? escuchado, ¿Qué usted ha hizo? leído el libro de Dime. Hechos en el capítulo 20, verso 28, verso 35, perdón, que Pablo pone ahí unas palabras de Jesús que no la nombra ningún otro apóstol en sus libros, ningún otro evangelista lo pone en sus libros acerca de la bienaventuranza, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy, y mientras yo doy, y más doy, y más doy, más tengo, hermano. Ahí está hablando el Señor de lo que es ser un dador alegre.
y está hablando, señor, ahí de lo que es la ofrenda, los diezmos. No, ahí no está hablando de los diezmos, perdóname. Está hablando de dar, no está hablando de dar los diezmos. ¿Qué va? Los diezmos es una limitación a la ofrenda, si vamos al caso. Sí, si yo gano 1,000 y tengo que dar el diezmo, doy 100. ¿Qué significa los diezmos para usted, hermano? ¿Qué significa los diezmos para usted? Para mí los diezmos, primeramente que no eran en efectivo. Los diezmos, lo único que puedo pensar de los diezmos, hermano Escalona, es lo que dice la Biblia de los diezmos. Pero usted cría vaca, hermano Funchán, no cría vaca, ¿verdad? Ni becerro, ni bueyes, ¿verdad? No los cría en este tiempo, ¿verdad que no? Sino que trabaja con sus propias manos. Entonces usted no puede traer los diezmos antiguos a esta época, porque usted no cría vaca, usted no va a llevar una vaca, mira, la voy a vender porque voy a diezmar. Usted trabaja con sus manos, pero hermano. Perdona, hermano, eso también había dinero en aquellos tiempos, pero obviamente eran el diezmo de la cosecha y del ganado. Ahí está en Primera de Samuel, perdóname, pero tienes que escucharme mientras yo hablo para después poderme responder. Entonces, en Primera de Samuel está que los beneficios del diezmo eran para el ofrendante, no eran para darlo para el pastor. Eso es un error, hermano. Eso era para, yo ofrendaba y yo me lo comía. Eso está ahí, y me ponía alegre y me ponía contento porque mis diezmos eran abundantes, símbolo, señal de que Dios me había bendecido mucho. Muchos eran mis diezmos, me los comía yo mismo, y eso es los diezmos, y una vez cada 3 años lo daba para el alfolí. Entonces, esto era obviamente no para los asalariados, no para los pobres. Como un pobre de la iglesia, que la mayoría son pobres, le van a pedir diezmo? Pero que si no es en efectivo, el ejemplo no es en dinero, el ejemplo era en especie. Pero eso lo dice la Biblia, hermano. Yo no te tengo por qué estar convenciendo a ti que, según tú conoces la Biblia, que es así. ¿Por qué vamos a traer un mandamiento que hace 2000 años quedó caduco, quedó abolido, quedó cumplido? Porque Cristo es el fin de la ley, es el propósito de la ley. La ley ya no existe para nada, hermano. Para nada existe la ley. Ahora, gracias a Dios que estamos en su gracia y nos complacemos en hacer su voluntad, porque somos hijos e hijas de Él, y hemos entendido que Él derramó su sangre por nosotros desde el momento en que nacimos de nuevo. No estamos interesados en pecar, no nos interesa pecar. Cuando pecamos es porque caímos en el pecado, y siempre es en la carne, porque la carne es débil, pero no nos complacemos en revolcarnos en el pecado, porque no somos ni cochinos ni perros. Entonces, que vuelven a su propio vómito, porque nuestra esencia ha sido cambiada, ha sido transformada por una nueva creación. Y esa nueva creación no muere, no peca, y está en perfecta armonía con Dios. Y gloria a Dios por su plan inefable. Hermano, no queremos regresar a la ley que tú nos propones. De ninguna manera. Estás profundamente equivocado desde el punto de vista teológico. Te amo en el Señor, pero te exhorto a que le metas la lupa a la Biblia y empieces desde cero, sin otras cuestiones, influencia, a estudiar la Biblia desde el punto de vista de las distintas dispensaciones. Que te busques una Biblia de Scofield, que te tomes la teología sistemática de Schaffer y que estudies la Biblia unos 6, 8 meses, sin interferencia, la estudies desde ese punto de vista y vas a ver cómo la palabra de Dios es otra totalmente, porque mientras tanto no va a curar tu corazón, la ley te va a poner durísimo en tu corazón, la ley. Y entonces, como dice nuestro hermano Schaffer, al cual yo admiro muchísimo porque él me enseñó pues estas cuestiones, a poner la vagoneta en los rieles para cortar rectamente la palabra del Señor, como le dice Pablo a Timoteo, dice, tal el corazón del hombre, tal su teología.
Entonces, yo no creo que en tu teología esté la condenación, esté el fuego eterno, la condenación de cosas que ya Cristo nos ha libertado hace 2000 años, hermano. De todas maneras, si quieres puedes ponerme los puntos allí y con mucho gusto yo voy a leerlos y los voy a responder, pero desde ya te digo, hermano, que los evangelios, Hebreos, Jacobo, inclusive las epístolas de Pedro son para la circuncisión. Nosotros no sé tú si perteneces a alguna tribu, entonces bueno, si eres judío está bien, te pones por allá, pero yo que soy medio judío nada más, le corro a eso y me pongo en la manada pequeña que a Dios le ha placido darme el reino, y la otra parte gentil la dejo y la saco de mí junto con la judía y me convierto en cristiano. Más nada, no quiero saber nada más, porque libertad, oh qué buena. Eso es un grupo de estudios que te aconsejo que lo leas, hermano, lo bajes gratuitamente, lo mismo que la Biblia textual, gratuita, porque todo lo que hacemos nosotros no tiene precio, no cobramos nada, ni queremos estar encima de nadie, no creemos en la iglesia piramidal, creemos en la iglesia cúbica, donde nadie es mayor que nadie, nadie tiene por qué razón montarse en un púlpito ahí a pedir real, nadie, nadie, lo siento mucho, hermano, pero ahí sí que estoy en la mía y así que voy a seguir para adelante. Que Dios te bendiga. Ajá, le escucho, hermano. Vea, fíjese usted, en ningún momento he dicho que los diezmos son para el pastor, no sé de dónde sacó usted esa idea, de verdad. Y vuelvo y repito, tomo sus palabras, volvió a decir que Jesús abolió la ley, vuelvo a tomar sus palabras, vaya por delante. Ahora bien, fíjese algo, mi hermano. ¿Aló, me escuchan? Sí, claro, estás en el aire, te escucha toda la isla Margarita y otros oyentes en el resto del mundo, Luis. Perfecto, gracias, Jorge. La ley de Cristo es la ley que nos hace libre, hermano, la ley nos hace libre, pero en ningún momento en la Biblia vas a encontrar un versículo bíblico donde el Señor dice, ahora sí puedes fornicar, ahora sí puedes cometer adulterio, ahora sí puedes robar, ahora sí puedes matar, porque la ley quedó abolida. En ningún momento en la Biblia vas a escuchar que vas a leer de la Biblia que dice, ahora sí puedes irrumpir las leyes terrenales, ahora no te sujetas a las autoridades civiles ni militares. En ningún momento vas a leer un versículo acerca de eso en la Biblia. En ningún momento vas a encontrar un versículo en la Biblia que te diga no te congregues, ya no te vayas, no vayas a la iglesia, no asistas en la congregación de los santos, no vayas. En ningún momento vas a escuchar un versículo con respecto a eso tampoco, mi hermano. Ahora, con respecto a lo que la ley dice, que la ley es espiritual y no caduca nunca, hermano, porque la ley estuvo antes de que saliera aquí en la tierra, estaba en los cielos, está en la tierra, y cuando cielos y tierras pasen, todavía la ley va a permanecer para siempre, hermano, téngalo en cuenta. Y le digo, en el amor de Cristo Jesús, lea por favor Levítico 27:30, léase también Malaquías 3:10. Ese es un reto que Dios le puso a la humanidad, probarme en esto para ver si yo no abro las compuertas de los cielos. ¿Okay? Ahora, cuando la Biblia habla en Hebreos acerca de los diezmos, de que pagó Abraham a Melquisedec, usted dijo que Melquisedec es el mismo Cristo, es el mismo Jesús. Ahora, porque no tiene genealogía, pero Melquisedec en la historia bíblica está ahí, fue rey de una tierra que existía para aquel entonces. Existía una población de Salem donde él fue rey. Es figura y sombra de Jesús, sí, está bien. No era Jesús, como usted acaba de decir hace rato. Entonces, hay cosas que ustedes utilizan allí, y vuelvo y repito, los invito, lean 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, que Pablo escribió de muchas cosas para este tiempo, aún inclusive, que están veladas delante de sus ojos, porque aquellos que no han permanecido en el amor de Dios, no han creído todavía en la verdad, hermano.
y estoy a disposición cuando ustedes quieran sentarse, cuando ustedes quieran abrir un espacio para hablar sobre estos temas, pero ya no sigan confundiendo al pueblo. Eso es todo, Dios les bendiga, tengan buenos días, hasta luego. Hermano, ojalá que me puedas atender por la emisora. Vamos a ver, por favor, Jorge, dijo que sí tenía genealogía, que yo dije que Melquisedec no tenía genealogía. Por favor, podríamos ver esa parte, Jorge. No, él dijo que en Hebreos. Él dijo que según la historia Melquisedec sí existió y que fue un rey de Salem. Sí. No se refirió a que sí tenía genealogía, sino que según la historia fue una persona que sí existió. Sí, pero dijo él antes, un momentito antes, dijo que yo dije que Melquisedec no tenía genealogía, que estaba sin genealogía. Te ruego que leamos en la Biblia Hebreos 7:3. Sí. Hebreos 7:1, porque Melquisedec... Bueno, 7:1, está bien. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, dime una cosa, ¿qué sacerdote era ese del Dios Altísimo si todavía faltaba que naciera? Mira, faltaba que naciera Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, de los cuales uno era Leví. Después Leví tuvo, creo que un hijo, después un nieto, y el nieto fue el papá de Moisés y de Aarón para el sacerdocio arónico. ¿Cómo podría haber alguien que fuera sacerdote del Dios Altísimo? Ese sacerdote del Dios Altísimo, por favor, ese es el Señor Jesucristo. Ahí nos lo está diciendo claramente el Logos. Era el Logos, es el Logos. Jesús de Nazaret, claro que sí, Jesús de Nazaret. ¿Me comprende? Entonces yo no sé cómo se les vuelve tan difícil entender eso. Ahora, ¿quién dice que no tenía genealogía Melquisedec, Jorge? Lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo a la epístola a los hebreos. Lo dice la palabra de Dios allí en Hebreos 7:3. Entonces, por favor, no me venga a decir una cosa que digo yo, porque yo no digo nada, o procuro por lo menos, no decir nada que no está escrito. Y si digo algo que me equivoqué, lo retiro inmediatamente, estoy equivocado, punto. No es mi propósito, sino decir lo que está escrito. Eso lo testifico con toda verdad delante de Dios. No estoy interesado en dar mi opinión de nada, porque yo de esto personalmente no sé nada. Ahora, de la Biblia sé lo que el Señor me ha mostrado, eso es todo, que sea fiel a la Escritura, más nada. Entonces no entiendo cómo puede haber discusión en una cuestión que es tan sencilla, que las cosas cambiaron. Las cosas a partir de la muerte y resurrección de Cristo no pueden ser iguales a las que eran anteriormente. No pueden ser iguales porque los pecados habían sido pagados. Ya el amor de Dios estaba en libertad, libre de las ataduras tremendas que le tenía impuesta la santidad de Dios, al amor de Dios, para poder perdonar y para poder habitar en el corazón de los hombres con toda alegría, que lo hizo, con todo gozo, que lo hizo, pero antes no podía. El Espíritu Santo venía y se acercaba al hombre, pero nada de habitarlo, no, que va,
venía sobre Sansón, sobre David, sobre Eliseo, sobre Elías, claro, venía sobre, pero no se ponía dentro, no. ¿Por qué? Porque los pecados no estaban perdonados. Adelante. Carlos, déjame ver si puedo leer algunos mensajitos y te voy a pedir por lo menos una extensión del programa de al menos 1 hora más. Te voy a decir por qué. Ya estamos a punto de que sean las 12:30 del mediodía aquí en Venezuela, y es la hora en la que la emisora Oasis 92.3 retransmite el programa grabado que sale en la mañana de 1 hora. Hoy nos hemos extendido 4 horas y media. Entonces nos están pidiendo el programa, quieren saber qué hacen. Entonces vamos a conectar con ellos en vivo. No hay ningún problema, Jorge, no me tienes que dar ninguna explicación. Solamente dime, necesitamos alargar el programa y lo alargamos hasta mañana, no se preocupen. Bueno, aunque ya tú lo habías anunciado que si teníamos que amanecer, amanecíamos. Entonces, amén. Bueno, fíjate, vamos a leer otros mensajitos. Dice por aquí, hace unas cuantas horas atrás, Miguel Ángel Maldonado, los diezmos que Dios exige a Israel tiene que ver con el grano de la tierra y era dado a los levitas porque ellos no tenían heredad, en ningún momento era dinero. Esto ya lo explicó Carlos. Después David Becher dice, o dijo hace mucho rato atrás, claro, pero por más que den el diezmo de corazón pensando que agradan a Dios, sin embargo, Dios quiere ser adorado como Él quiere y no como nosotros pensamos que a Él le agrada, sino vamos a Gerizim o a Jerusalén. Otro hermano, el hermano de la carta, Carlos, el hermano que nos envió la carta que hemos estado analizando, dice que les explicó con pizarra y todo por qué no debíamos diezmar, les mostró que el modelo del diezmo de la iglesia no aparece nunca en la Biblia para la iglesia de Cristo, incluso les dijo que si diezmábamos según Abraham, habría que diezmar solamente una vez y voluntariamente. ¿Te acuerdas que ellos dijeron que ya no iban a diezmar más según Malaquías, sino según Abraham? Entonces él les dijo, bueno, está bien, ¿quieres diezmar como Abraham? Entonces lo tienes que hacer una sola vez y voluntariamente. Y entonces, eso el diezmo mensual, ¿verdad? Que el diezmo mensual también. Sí, señor. Bueno, y depende si cobra cada quincena, es diezmo quincenal, ¿no? Exacto. Miguel Maldonado, el diezmo es únicamente para los levitas. Todo sacerdote tiene que venir de la línea de Leví, contrario a lo que vemos en el mundo, que viene de cualquier familia y muy lejos de Israel. Adriana Mercado, imagínate, eso fue empezando el programa, nos saludaba, lindo día, la paz de Cristo con nosotros. Estoy aquí, mis amados hermanos. Carlos, me quedé esperando que iba a explicar Deuteronomio 27 y de verdad pasaron las horas y no lo explicaste. Estamos a pocos minutos de conectar entonces con la emisora Oasis. Sigo leyendo y ahora entonces analizamos Deuteronomio 27, Carlos. David Becher, justamente hay dos cosas fuertes, el diezmo seguido de la prosperidad y el poder seguido de los milagros. Debemos estar alerta. Miguel Ángel Maldonado, hay que insistir con que el diezmo tiene que ver con la cosecha, era dado en especies, no en efectivo. Nehemías 10, 37 al 39, Deuteronomio 14, 23 al 28. Yo le pregunté al hermano Luis Escalona si él estaba circuncidado y no me contestó. Jesús Homero dijo, el joven rico se acercó a Jesús y le dijo que diera, y él le dijo que diera todo a los pobres. Sería contradictorio a los ricos que sean pobres y a los pobres que sean ricos. El hermano de la carta dijo, claro que sí, así era, y solo diezmaban los que tenían cultivo y ganado. Los que no tenían cultivo y ganado no diezmaban. Es más, Jesús, por ser artesano, no tenía que diezmar. Jesús Homero, vamos a ver, eso no es nada, hermano Jorge, he escuchado a algunos reclamarle a Dios las promesas. Eso es también una moda actual de la iglesia profesante, de algunos pues. Reclamarle a Dios, le enseñan a la grey a reclamarle a Dios, reclámale a Dios lo que es tuyo. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios nada? Miguel Maldonado, en Cristo el que tiene debe compartir con el que no tiene, para que no haya necesidad. Esa es la ley, así es. Esa es la ley del amor.
el que tiene, Dios lo prospera. ¿Sabes para qué? Para que comparta con el que no tiene. Así es. Armando Perales, conseguir el sustento de esas congregaciones amenazando. Bueno, es que ese es el mecanismo que se utiliza, amenazar. El operador me avisas cuando estemos conectando con Oasis. Ok. Miguel Maldonado, en el nuevo pacto Dios no le pide diezmo a la iglesia. Esto debe decirse a los santos, no a los pastores. Bueno, nosotros también se lo decimos a los pastores para que se arrepientan, para que cambien de esa práctica antibíblica, a todos los pastores. Carlos lo dijo una vez, ¿qué tiempo toma arrepentirse? Un segundo, porque van a dar cuenta delante de Dios. Entonces, estamos enseñando no nuestra doctrina, como dijo Luis. Nosotros no enseñamos nuestra doctrina aquí. Estamos procurando enseñar la palabra de Dios. Y abiertamente, públicamente, la palabra de Dios, no aparece ni una sola vez indicado el diezmo para la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Así que si el que quiera seguirlo haciendo, adelante, sígalo haciendo, pero le va a tener que dar cuenta a Dios. Ahora me asumo a Miguel Ángel, debemos decírselo a los santos, estamos enseñándoselo también a los santos. Si usted está en una congregación y su pastor sigue insistiendo en lo que usted tiene que diezmar, allí le preguntamos entonces qué piensa hacer usted con eso. ¿Va a seguir convalidando ese error? No solamente está pecando el que lo exige, sino el que lo da. Jesús Homero, ¿por qué digo que está pecando el que lo da? Estás queriendo justificarte delante de Dios por medio del cumplimiento de ese mandamiento que no era para ti, y te estás sintiendo conforme, una vez que lo diste, como que ya estás limpio delante de Dios por cuanto lo diste. Y este negocio, este asunto, esta salvación, esta salvación es por gracia, por pura gracia. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por su propio esfuerzo para obtener esta salvación gratuita que Cristo nos ha dado. Entonces, si tú te quieres sujetar a cumplir un mandamiento de la ley de Moisés dada al pueblo de Israel para justificarte, bueno, estás acarreando juicio para ti y de paso, por eso le pregunté al hermano Escalona si estaba circuncidado, porque dice la palabra de Dios que cualquiera que cumpla un mandamiento se encuentra obligado a cumplir todos los demás. David Becher, muy bien, hermano Jesús Homero, mira esto qué bonito. Jesús Homero dice, gastos de la iglesia. El error de muchos es llamarle iglesia a las 4 paredes donde se reúnen, la cual tiene gastos. Entonces él dice, la iglesia somos nosotros, y no pagamos luz porque nosotros somos la luz. No pagamos agua porque hay una fuente de agua que brota en nosotros. David le dijo, muy bien, hermano Jesús Homero, porque somos ontológicamente esencia, luz, sal, fuente viva, y no dice como metáfora, sino que somos luz. Miguel Ángel Maldonado, raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, el que esté pidiendo diezmos por amor al dinero, peor que peor. Creo que en el caso del hermano Luis Escalona no lo hace por amor al dinero. Creí entender que él pide el diezmo, pero no para los pastores. No sé, será para ayudar a los necesitados quizás, pero ni aún así, Luis. El diezmo es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia de Dios. Y acuérdate que el marco en el programa que estamos tratando, el tema es la iglesia de Dios según la Biblia. No estamos hablando de la iglesia israelita, estamos hablando de la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús Homero, en YouTube hay un video de un falso que le dice a los miembros de esa congregación, cuando su billetera está llena, su corazón estará arrepentido. La abundancia trae arrepentimiento. ¡Qué barbaridad! Y él continúa diciendo, ¿cuántos narcos tienen plata a montones y no se arrepienten? ¿Cómo va a decir que ese falso, ciertamente como lo llamaste, cómo va a decir que cuando su billetera esté llena, entonces su corazón estará arrepentido? Vamos a ver, dice Jorge Caro desde Chile, o se lo dijo hace varias horas, hermano Carlos, con tus enseñanzas y aclaraciones hemos tenido muchas dificultades en diversas iglesias, me miran como bicho raro, pero sabemos que el camino correcto no es sencillo, así que
con Cristo hasta el final. Tenemos una llamada desde Uruguay, Carlos. Es Irene. Irene, nos dice por favor tu apellido y las ciudades de donde nos llamas.